Hace unos lustros, Colombia era el país más peligroso del mundo para ejercer nuestra profesión, pero México la desbancó. Que desde 1977 han sido asesinados 168 periodistas colombianos, y en nuestros países al periodista crítico lo esperan el entierro, el encierro o el destierro. Sí, sobre las alternativas, todas duras, ninguna buena, que usualmente se le presenta a un periodista que hace denuncias. Esto es a raíz en los últimos días se ha celebrado el Día Universal del Periodista. Ha habido algunos episodios más relacionados con la información, de manera que me ocupé de estos asuntos en esta columna que se llama Entierro, Encierro, Destierro. Y dice, es curioso y hasta trágico que el 3 de mayo, cuando se celebra en el mundo el Día de la Libertad de Prensa, a muchos que vivimos de este trabajo se nos ocurre recordar de inmediato dos de los atentados más atroces contra los medios informativos: matar o encarcelar a quienes ejercen el oficio. El primer periodista colombiano asesinado a causa de su ocupación fue Emilio del Mar, seudónimo de Pablo Emilio Álvarez, director del diario capitalino El Repórter, dedicado a denunciar la corrupción y represión del régimen conservador de la Regeneración a finales del siglo XIX. Había sido fundado en 1898 como alternativa ante el bisemanario Bogotá, semanario que se llamaba así, pero no duró mucho la competencia. 2 meses después, Miguel Navia, colaborador de Bogotá, que firmaba con Martín Paz, asesinó a Del Mar y El Repórter se cerró. Un nuevo crimen entre colegas se registró en Barranquilla 27 años más tarde, cuando en 1925 Héctor Parias Oliver, antiguo colaborador del cotidiano La Nación, se enfrascó en una riña con el director Pedro Pastor Consuegra en pleno Teatro Cisneros y lo mató de un disparo. El diario sobrevivió 2 años más y dejó de salir en 1935. Esto en cuanto a los primeros periodistas colombianos muertos. Pasamos a los primeros encarcelados. Don Antonio Nariño fue el primer periodista encarcelado en nuestro país por sus ideas. El 15 de diciembre de 1793, en plena época colonial, había traducido e impreso una edición clandestina de la Declaración de los Derechos del Hombre proclamada por la Revolución Francesa. La Santa Inquisición lo detuvo por este acto subversivo en agosto de 1794, lo torturó y lo condenó. Durante los 16 años siguientes, descontadas algunas fugas, Nariño vivió en calabozos de Cartagena y en España. En 1810, liberada la Nueva Granada, regresó a su patria, de la que luego fue presidente, y a mediados de 1811 lanzó el legendario dominical La Bagatela. Desde aquellas páginas armó aguerridos debates hasta cuando se cerró en 1812. Nariño es de este modo precursor de la independencia nacional y del periodismo combatiente y primera víctima de la lucha por la libertad de prensa. Epítome de cachaco santafereño, ya que se habla tanto de los cachacos en el gobierno, fue sabio ejemplo que hoy siguen decenas de colombianos cuando resolvió dejarse morir ya retirado en la villa de Leyva. Hoy, repito, hay muchos que siguen, muchos colombianos solventes que siguen ese sabio ejemplo. Aquellos crímenes que parecían aislados y excepcionales tienden a reaparecer en nuestra historia. Durante las guerras civiles del siglo XIX, los periodistas eran frecuente carne de presidio. Y desde hace una cincuentena de años, el rosario de homicidios es incesante. Informa Jonathan Bock, de la Fundación para la Libertad de Prensa, que desde 1977 han sido asesinados 168 periodistas colombianos, 4 de ellos en los últimos 18 meses. El narcotráfico es el autor principal, pero no el único. La guerrilla, los paramilitares, el Estado, los corruptos interesados en silenciar denuncias también aportan su cuota criminal. Hace unos lustros, Colombia era el país más peligroso del mundo para ejercer nuestra profesión, pero México la desbancó. Hoy, la guerra de Gaza encabeza las estadísticas. El Comité para la Protección de Periodistas reveló esta semana que entre las 35.000 víctimas, ya un poco más, 34.000 palestinos y 1.200 israelíes, hay al menos 97 trabajadores de medios de comunicación. 92 son palestinos, 2 son israelíes y 3 son libaneses. Más lejos sigue la guerra de Ucrania con 16. Una carta de poderosos cacaos de la prensa de Estados Unidos afirmó hace poco que, entre comillas, las amenazas contra los informadores alrededor del mundo son más preponderantes que nunca. Hay reporteros y corresponsales detenidos en Rusia, Siria, China, África, países árabes y América Latina. En esta no solo los cazan las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, también está preso en Guatemala José Zamora,
mientras que en el Perú la Fiscalía intenta enredar al conocido periodista Gustavo Gorriti en una investigación chueca para descalificarlo con la complicidad de personajes dudosos y redes sociales de alquiler. Gorriti es un valeroso reportero, ganador de reputados premios que han denunciado a una variedad de mafias, la de los narcos, la de los políticos, la de los negocios, la de los militares. Ahora, aquejado de cáncer, enfrenta con entereza la trampa del Ministerio Público peruano. Una carta de entidades libertarias internacionales desnuda, cito comillas, el descarado intento de silenciar a uno de los mejores reporteros investigativos de América Latina. Nos sumamos a su protesta. Decía el escritor Augusto Monterroso, que en nuestros países al periodista crítico lo esperan el entierro, el encierro o el destierro. Entre los desterrados se llevan la palma venezolanos y nicaragüenses. Las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega son responsables de un éxodo constante de informadores. Roberto Denis, que hoy nos acompaña, reconocido periodista caraqueño exiliado como lo están sus compañeros con quienes fundó la agencia de reportería Investiga Armando Info, está a punto de estrenar el documental Descubriendo la corrupción en la Venezuela de Maduro en torno a los negociados del barranquillero de amarga fama Alex Saab. Sobre esto nos ha hablado algo y nos va a hablar un poco más. La libertad es que bien mirado el paisaje, la verdad es que bien mirado el paisaje. No hay mucho que celebrar el Día de la Libertad de Prensa. Menciono allí la fuente de algunas de estas informaciones, que es la historia del periodismo colombiano de Antonio Cacua y A Plomo Herido de Mariluz Vallejo. Y tengo un leve agregadito que se llama los Pulitzer 2024. Mientras tanto, como todos los años desde 1917, The New York Times acaba de revelar la lista de los premios Pulitzer, los más prestigiosos del periodismo. Se conceden en 24 categorías. ¿Y saben ustedes cuántos de los trabajos galardonados corresponden a reportajes, fotografías, noticias o comentarios relacionados con la destrucción del medio ambiente? Según mis cuentas, 0, ni uno solo. He ahí un tema digno de un Pulitzer. Esa ha sido mi columna sobre el estado de la prensa, de la libertad de prensa y sus enemigos. Sí, es una muy buena columna, muy oportuna para el invitado que tenemos hoy, Roberto Denis. Gracias al trabajo de Armando Info, Venezuela y el mundo conocieron negociados corruptos como el de las casas prefabricadas, como el de los CLAP, que era nada menos que jugar con el hambre de los niños venezolanos, y un hombre detrás de todo eso, Alex Saab, que era el operador de esas operaciones corruptas de Nicolás Maduro, y para algunos la llave biométrica a los lugares donde están escondidas las fortunas de Nicolás Maduro. Para usted, Roberto, ¿no resultó un poco decepcionante la actitud de Estados Unidos al liberar a Saab y dejar además en completa libertad a quienes habían sido a su vez los cómplices de Saab en Colombia y en Venezuela? Sí, a ver, yo diría que fue frustrante, evidentemente, pero no por una cosa, digamos, personal, si se quiere, o por el nombre de Alex Saab, sino que yo creo que al final el mensaje que terminó dando los Estados Unidos en ese momento fue un mensaje muy negativo. Es como que, bueno, la justicia o la búsqueda de la justicia también puede esperar o también está en un segundo plano en el marco de una negociación política. Si uno veía lo que decían funcionarios de la administración Biden cada vez que se les preguntaba si eventualmente estaba o no como posible negociación la libertad de Alex Saab, siempre decían no, esto es un asunto judicial, hay que esperar que se resuelva el asunto judicial y después eventualmente ya se verá. Y la verdad es que aquí la administración, digamos, el clemency de Joe Biden a Alex Saab entra en un momento en el que ni siquiera el juicio como tal por la causa de lavado de dinero había comenzado. O sea, ya había terminado en Estados Unidos un juicio donde el juez Robert Escola dijo que el señor Alex Saab no era diplomático nada venezolano y que tenía que enfrentar la justicia. Los abogados apelaron y estaba en ese trámite, ¿no? Y en ese momento es que se termina revelando esta negociación política que lo liberó. Entonces yo creo que sí, evidentemente para uno lo personal es frustrante, pero si uno ve la tensión que el caso de Alex Saab causó en Venezuela, es que yo creo que también mucha gente, la opinión pública, vio como la posibilidad de, mira, en este caso va a haber la posibilidad de que haya justicia, al menos de que podamos ver un juicio, digamos, de un juez independiente donde pueda sentar en el banquillo los acusados a este señor y que responda por cosas que sabemos que no va a ocurrir nunca en Venezuela.
Y entonces, digamos, yo creo que eso es lo más frustrante, eso es lo que se pierde. Yo creo que la información digamos, de la corrupción, del mal manejo de cientos de millones de dólares que pasaron por las manos de Alex Saab, cosas que además él sabe, yo creo que, digamos, que todo eso pudiera ser ventilado en un juicio. Es lo que se terminó perdiendo y evidentemente es frustrante. Ahora, la tarea, digamos, de uno como periodista es continuar y ver qué está haciendo ahora él y otros casos, porque al final, bueno, nosotros también como periodistas tenemos unos límites y digamos, nuestro esfuerzo llega también hasta determinadas barreras donde después tiene que entrar a actuar la justicia y otras cosas que ya no dependen, digamos, del trabajo periodístico en sí.